Buen día, nosotros somos el equipo C de la materia Impuestos Indirectos, impartida por el profesor Tomás Francisco Morales Cárdenas. El equipo está integrado por Carlos Alexander Pérez Acosta, Celeste Rueda León, Asael Méndez Hernández, y Ana Karen Torres Pérez y una servidora, Jocelyn del Carmen Reyes Peralta. A continuación hablaremos sobre los impuestos aquí en el estado de Tabasco, la ley de Hacienda de aquí del estado de Tabasco. Como parte de esta pequeña sesión en la que hablaremos acerca de los impuestos estatales, tenemos como un pequeño planteamiento en el cual la empresa Choquita SADCB planea tener sus operaciones en el municipio de Teapa, en el estado de Tabasco, por lo que solicita a la firma de contadores un análisis de los diversos impuestos estatales que hay en el estado de Tabasco, por lo que nos da un poco de información acerca de las actividades que esta va a realizar. Una de sus actividades es que se va a dedicar a la venta de bebidas alcohólicas. La segunda información que nos otorga es que tendrá empleados que realizarán las actividades. El tercero es que también se dedicará, como parte de sus actividades, otorgará servicio de hospedaje temporal. Pues para poder obtener algunos terrenos, algunos edificios o algunos permisos, deberá realizar algunos trámites notariales, al igual que dentro de sus actividades tiene contemplado realizar algunas rifas y sorteos de manera mensual periódicamente. Y por último es que también destinará un edificio cercano al centro del municipio de Teapa para lo que es para realizar la actividad de atención médica y algunas este, cirugías de urgencia dentro del municipio. Uno de los impuestos de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco es el impuesto sobre nómina. Dentro de las exposiciones generales, pues este impuesto nos menciona que aplica a los pagos efectuados en efectivo, servicio o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de un patrón. Este impuesto pues aplica a los pagos efectuados en efectivo, servicio o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal, pues como ya lo mencioné, prestado pues bajo la subordinación de un jefe o es decir, de un patrón. Este impuesto se aplica pues a los pagos en efectivo, servicio o en especie por concepto de remuneración. Este impuesto se causará y liquidará y pagará en razón de las siguientes tasas sobre el monto total de los pagos a que se refiere este artículo, aun cuando no exceda del valor diario de la unidad de medida y actualización. Y también cuando se trate de los poderes de federación y del Estado, sus dependencias, órganos administrativos desconcentrados, entidades y empresas productivas, así también como los órganos autónomos de la federación y del Estado, que será a una tasa del 3%. También cuando se trate de los demás sujetos pasivos de la real jurisdicción tributaria con un 2.5%. Este pago del impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 20 de cada uno de los meses ejercidos mediante la declaración que contengan los datos relativos al establecimiento. En este impuesto pues estarán sujetas las erogaciones que cubran por concepto de indemnización por riesgos y enfermedades profesionales que se concedan de acuerdo con las leyes o contratos respectivos. También por la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, por jubilación y pensiones en casos de invalidez, sentida vejez y muerte, también por gastos funerarios. Dentro de estos impuestos, pues están exentos eh, las personas jurídicas colectivas domiciliadas en el estado de Tabasco, al igual que los sindicatos nacionales y estatales, así como las agrupaciones de trabajadores debidamente constituidas conforme a la Ley Federal de Trabajo y los clubes y asociaciones de servicio social, partidos políticos y las instituciones de beneficencia pública constituidas conforme a la legislación vigente. Son objeto de ese impuesto los ingresos que se perciban únicamente por los servicios profesionales de medicina, cuando
Bueno, dentro de lo que es los impuestos sobre nómina, pues como ya lo mencionamos, aquí en este caso están sujetos al pago de ese impuesto las personas que estén jubiladas y pensionadas y o que en su caso estén inválidas o que ya tengan una cierta edad y también por gastos funerales. En este impuesto, un ejemplo sería el pago de nómina, como lo dice, pues sería, por ejemplo, si hablamos en cuestión a lo que es la Universidad Juárez, por el pago de un servicio, que en este caso sería el servicio que prestan los docentes a los estudiantes, como y en este caso, pues se le atribuye a ese servicio con un pago, y a ese pago, pues es un pago, se le refiere como un pago de nómina. La siguiente diapositiva. La siguiente pues es los impuestos sobre honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no grabados por la ley de impuesto al valor agregado. Aquí en este impuesto, los ingresos que serán grabados, bueno, son objetos de ese impuesto los ingresos que se perciban únicamente por los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes pues siempre y cuando sean prestados por personas físicas, ya sean individualmente o por conducto de sociedades civiles, conforme con lo establecido en la fracción 19 del artículo 15 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Son sujetos de ese impuesto, pues las personas físicas que perciban sus ingresos por los conceptos señalados en el artículo anterior. Dentro de ese impuesto, pues se causará, liquidará y pagará conforme a las siguientes tasas. En forma habitual sobre el impuesto total de los ingresos, que será un total de 3%. De forma eventual sobre el importe total de los ingresos, que será de un 10%. Para el pago de 10% a que se refiere la fracción 2 de este artículo, serán responsables solidarios los propietarios o representantes legales de las clínicas, hospitales, sanitarios y los médicos particulares que tengan convenios o estén asociados con los sujetos del impuesto. El pago del impuesto a que se refiere este capítulo se efectuará de la manera siguiente, ya sea en forma habitual, que será bimestral a más tardar el día 20 del mes de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, así como de enero del siguiente año. También de forma eventual a los 5 días siguientes que se perciba el ingreso. Uno de los ejemplos, pues, es el pago por honorarios médicos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora el siguiente impuesto que corresponde es el impuesto sobre hospedaje. Dentro de de la información que nos otorgó el contribuyente, nos habla acerca de que tiene planeado dentro de sus actividades otorgar lo que es hospedaje temporal. La ley de Hacienda del Estado de Tabasco menciona que hay un impuesto dedicado exclusivamente para lo que es impuesto sobre hospedaje. Aquí hace una referencia a que se debe hablar en que se basa más que nada en la palabra temporal. ¿Por qué? Porque también existe el arrendamiento, pero el arrendamiento es más por tiempos definidos como un mes, 2 meses, 3 meses, años. Por lo que en este caso es más a esa temporalidad, 1 día, 2 días, 3 días. ¿Cuál es la base de este impuesto? La base de este impuesto es más que nada el monto por el cual se está pagando por hospedaje. Dentro de las facturas que a veces emiten los diversos hoteles, moteles, entre algunas otras disposiciones que nos menciona esta ley, podemos encontrar que hay algunas que desglosan más que nada los servicios otorgados, ya sea hospedaje, alimentación o transporte. En este caso, solamente se tomaría como base la cantidad que se ha pagado exclusivamente por hospedaje. Sin embargo, también existen algunas otras situaciones en las cuales hay más que nada algunos paquetes que ellos mismos venden, por ejemplo, servicio de hospedaje en 1,000 pesos masiva y tiene incluido lo que es el transporte, alimentación, entre otras cosas.
Como en sí estos otros conceptos no vienen desglosados como tal, la cantidad que aparezca como tal en el comprobante, sobre esa se va a causar el impuesto. El siguiente es sobre lo que conocemos como actos, contratos e instrumentos notariales. Como tal, hay muchos, llamémoslo así, trámites que hay que hacer ante notarios, como puede ser el traspaso de algunos bienes, la apertura de algunos créditos hipotecarios, entre algunas cosas. La ley de Hacienda más que nada se refiere a que hay algunos porcentajes que se deben pagar más que nada para poder realizar este acto. Estos actos en sí que conllevan a que el notario va a realizar pues todo lo que es el trámite y te va a otorgar a ti pues un documento. Sin embargo, este documento no puede salir ni puede ser firmado ni mucho menos utilizado si no se han pagado lo que son los diversos impuestos por actos, contratos e instrumentos notariales. Un ejemplo pues son la mayoría de los que podemos hacer en ante un notario. En esas están pues más que nada grabados al 0%, pero por ejemplo algunos créditos hipotecarios están grabados al 0,5%. Ok, el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. Este impuesto nos dice que la organización o celebración de este tipo de impuestos, que son las loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase realizadas mediante la emisión de los boletos, las contraseñas, los billetes o mediante cualquier otro comprobante que dé derecho a su participación, aun cuando no se cobre la cantidad alguna para tener derecho a participar en ellos. También la obtención de estos ingresos o premios derivados de las rifas o sorteos que hayan sido cobrados en territorio estatal. La obtención de este ingreso también por ingresos o premios derivados de las loterías, las rifas, sorteos, concursos de toda clase que hayan sido cobrados dentro del territorio del Estado. Y la obtención de estos en apuesta electrónica, juegos de azar en los que se incluyen independientemente del nombre con el que se les designe, aquellos en los que el ingreso o premio de desarrollo utilicen las imágenes visuales electrónicas como números, cartas, símbolos, figuras u otras similares. Los sujetos de este impuesto son aquellas personas físicas y jurídicas colectivas que obtengan ingresos o premios derivados de las loterías y también aquellas que reciban dicho ingreso. Como tercer punto también las que obtengan la personalidad jurídica que organicen, celebren o realicen las loterías, incluidos aquellos que organicen o celebren la base del uso de las máquinas y los aparatos tecnológicos. Para el porcentaje de estos, que es la base, la causación y la tasa, podemos decir que este impuesto se deriva de 1% sobre la cantidad de este es es el impuesto estatal y el 6%, que este ya lo designa perdón, la entidad. Sí, la entidad. Que en total sería, haría un 7% por suma, no puede sumar, no puede, perdón. Bueno, el siguiente impuesto habla sobre lo que se conoce como venta final de bebidas alcohólicas. ¿Por qué se graba un impuesto estatal? Porque además de los impuestos federales que se pagan por la producción, distribución, por su grado alcohólico que contenga cada una de las bebidas, adicionalmente a esto, el Estado ha impuesto lo que es un impuesto sobre la venta final de bebidas alcohólicas. O sea que este impuesto más bien a quién va, más que nada, a quién está enfocado, más bien en qué momento está enfocado es más que nada al momento en el que una persona lo va a consumir. No es dedicado
por ejemplo, a la compraventa, como pueden hacer algunos llamados depósitos o algunos establecimientos, sino que más que nada es un impuesto que paga el consumidor final. Bueno, el impuesto sobre el traslado del dominio de los bienes usados. La siguiente, por favor. Pues el artículo 12 pues, nos dice que están obligados a pagar impuestos sobre un dominio de un bien usado, ya sea inmueble, cualquier sea otro su uso. Pues aquí nos da los ejemplos que pueden ser la compraventa, las adjudicaciones, aún así que no sean realizadas al favor del acreedor, las aportaciones a una sociedad o asociación, la cesión de derechos, la dación de impago y las generaciones en virtud de mando o resolución jurídica, entre otras. También nos dice que cualquier persona, aparte del sujeto que tenga en operaciones los elementos o servicios públicos que autoricen en cualquier trámite de los requisitos en este capítulo, pues partiendo un ejemplo de cambio de un dominio, vamos a partir del ejemplo de un vehículo automotriz. El impuesto se calcularía una tasa del 5% sobre el valor del inmueble, siempre y cuando dicha adquisición no esté grabada por el impuesto del valor agregado, tratándose principalmente del vehículo automotriz. La tasa sería del 1.0%. El valor del bien estará al precio de la operación fijo por los constantes, salvo fuera notariadamente inferior el valor real o comercial del bien. En este caso, la base gravable se estará resultando del mismo. También nos dice que no será sujeto del impuesto trasladado a este dominio del bien usado únicamente los municipios del Estado, el Estado, la Federación y los organismos descentralizados y organización descentralizados de la Federación, Estado y sus municipios, como se mencionó antes. Y el pago de este impuesto será efectuado dentro del mes siguiente al que se haya realizado esta transacción. El siguiente impuesto que vamos a ver es el impuesto de los juegos con apuestas. Principalmente vamos a hablar pues que está afectado sobre las loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos de apuestas. Se realiza y su organización y su celebración serían loterías, rifas, concursos, juegos de apuestas, sorteos, independientemente de donde se designe, así como quienes obtengan el premio o sus sustancias en efecto dentro del territorio del Estado. Otra cosa es que están obligados a pagar este impuesto quien se encuentre obligado, quien realice, organice o celebre la lotería, la rifa, el sorteo, el concurso, el juego, así como quienes obtengan el ingreso por el premio. La base a pagar de este impuesto se debe tomar para calcular será el total de las cantidades recibidas. Para el caso de los juegos o apuestas será el monto total a apuestas percibidas. En cuanto a los ganadores sería el premio. El impuesto se calcula sobre el premio obtenido y sobre su valor. La tasa de este impuesto asciende a un porcentaje del 15% para quienes lo realicen, organicen o celebren estantería, rifa, sorteo, concurso o juego de apuesta, y sería del 6% a quienes tengan y obtengan el premio de esta pues lotería, rifa y sorteo en concurso de juego.
Por primera vez se realizará el pago del impuesto. Deberá inscribirse al padrón estatal de los contribuyentes dentro de los 10 días hábiles siguiente a la fecha del inicio de las operaciones mediante aviso que será presentado formalmente, el aviso de inscripción al padrón estatal de contribuyentes. Y pues también nos dice que este impuesto se paga directamente mensual, primero ingresando al portal Recaudanet para determinar el monto a pagar, la forma y el pago, ya sea en la ventanilla bancaria o a través de un portal bancario. Ya tenemos la facilidad de pues pagar electrónicamente, que es una manera más fácil de las instituciones con el convenio que por el Poder Ejecutivo del Estado. Y el pago sería dentro de 20 días. El pago sería dentro de 20 días del mes siguiente al que se encuentre según su obligación. Pues para efectuar el pago de este sería principalmente acudir en Recaudanet.gov, el usuario y la contraseña, y se harían los pasos siguientes y con los documentos ya pedidos. Por último, pues se puede decir que este impuesto, no son causantes de este impuesto los organismos descentralizados y administración pública de la Federación cuyo objetivo social sea obtenido por recursos para asistencia pública que se realicen o organicen en la celebración de la lotería, concurso o sorteo. Pues las personas morales igual, sin fines de lucro, autorizadas para recibir donativos, y por último serían los participantes que tengan esa calidad de sujetarse a pagos en la adquisición de un bien o contrato de un servicio. Y pues eso sería todo por mi parte. Bueno, antes de pasar al último punto, que sería ver más que nada cómo se hace este registro, más bien una inscripción en el registro estatal de contribuyentes. Al inicio, pues hubo un planteamiento sobre un contribuyente, el cual tiene una amplia cantidad de actividades que realizará, más bien tiene planeado realizar aquí en el estado. Ah, como hemos visto dentro de los diversos impuestos, pues hay la gran mayoría pues la aplicarían en su actividad, porque tiene empleados, en este caso pues está pagando nómina, está pagando un trabajo subordinado, por lo cual tendría la obligación de cumplir con lo dispuesto sobre lo que corresponde al impuesto sobre nómina. Tiene como tal, bueno, como una de sus actividades es otorgar más que nada el edificio para que estos puedan realizar urgencias o atención médica como tal. Es, este contribuyente lo que sería, pues más o menos sería como un tipo hospital o clínica, por lo que en sí, pues él, al no ser una persona física, no está obligado a presentar el impuesto sobre actividades lucrativas que no están contemplados dentro de la ley del IVA. Sin embargo, dentro del artículo 40 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, menciona que al ser obligado solidario, este tiene la obligación de retenerle el impuesto a aquellos médicos que realizan prácticas que requieran de su título, por ejemplo, una cirugía. Ya él presentaría estos impuestos a través de él, y el médico al que se le retuvo simplemente acredita esa retención contra lo que tenga el que pagar según sus cálculos. Otra de sus actividades también de este contribuyente pues es la venta de bebidas alcohólicas, por lo que también se le aplicaría lo dispuesto en estas disposiciones. Como él también realiza apuestas, que digan, rifas, sorteos, pues él, ser el organizador, también está obligado a presentar o cumplir con lo dispuesto en las diversas disposiciones estatales que regulan los juegos con apuestas.
Ahora, ¿por qué es importante hablar de este registro estatal de contribuyentes? Dentro de las obligaciones de la mayoría de los impuestos nos menciona que una de las obligaciones es darse de alta dentro del registro estatal de contribuyentes. Ahora bien, ¿cómo se hace este registro? Este registro se realiza en lo que es la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, por lo que el procedimiento, bueno, más bien dentro de la página de la propia Secretaría de Finanzas ya nos menciona, bueno, nos da un documento que es un documento en PDF, el cual nos detalla más o menos cómo viene siendo este, esta inscripción, por lo que simplemente hay que buscar, descargamos el formato y tendríamos que ver en qué modalidad nos vamos a inscribir. Por ejemplo, hay un modo para personas físicas y otro para personas morales. Dentro de las personas físicas, pues uno de sus requisitos sería su acta de nacimiento, no original y copia, su constancia de situación fiscal y su comprobante de domicilio. Ahora, si eres persona moral, pues hay que anexar lo que es la identificación oficial del representante legal, además del acta constitutiva y el poder notarial, que como bien mencionábamos, es uno también de los impuestos que hay que, pues más que nada, pagar dentro del Estado de Tabasco por los diversos documentos notariales. Ahora, más que nada, ¿cuáles son los pasos? Pues como bien mencionamos, simplemente es ingresar a lo que es la liga que se nos otorga en la página de finanzas, y ahí simplemente nos va a dirigir a hacer un registro, un nuevo ingreso, en el cual detallaremos y seguiremos los pasos correspondientes para poder darse de alta. El tiempo en el cual se nos da respuesta para, ahora sí que revisar si estamos dados de altas, pues es de 24 horas. Pasado este tiempo, pues ya podemos simplemente volver a ingresar a la página de finanzas y como tal revisar qué disposiciones tendríamos que aplicar para nuestras diversas actividades, cuáles podríamos pagar ya sea en línea o tendríamos que ir a alguna ventanilla en especial dentro de las oficinas de finanzas. Bueno, de parte del equipo C, pues sería todo por pequeña este pequeño video introductorio a lo que es los impuestos indirectos, estatales, perdón, del Estado de Tabasco, por lo que agradecemos pues el tiempo dedicado para prestarnos atención.